En la primera prueba comparativa que hacemos en kilómetro 77, os traemos dos vehículos que pertenecen a un segmento que no pasa precisamente por su mejor momento, el de los monovolúmenes. Por un lado tenemos al BMW Serie 2 Active Tourer y por otro al Mercedes-Benz Clase B. Estamos ante dos monovolúmenes de 5 plazas con unas dimensiones exteriores muy parecidas. El BMW mide 4,35 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,56 metros de altura. El Clase B es 6,5 centímetros más largo y prácticamente igual de ancho y alto. La distancia entre ejes del Mercedes-Benz es 6 centímetros mayor a la del BMW. Es curiosa la situación en la que se encuentra la vida comercial de cada uno de estos dos modelos. Por un lado está el BMW con el Serie 2 Active Tourer, un modelo que fue lanzado al mercado en el año 2014, fue renovado en 2018, es la primera generación y aparentemente, según declaraciones del vicepresidente de producto de BMW, no va a haber una segunda generación. Aquí se termina la vida comercial del Active Tourer. En realidad esto no es cierto, ha sido un fallo de interpretación por nuestra parte. Lo que dijo el citado vicepresidente de producto de BMW, cuyo nombre es Peter Henrich, es que quieren orientar a los potenciales clientes del Serie 2 Grand Tourer, la versión de 7 plazas, al segmento de los todoterrenos SUV. En definitiva, que del Active Tourer habrá una nueva generación, en una fecha que todavía no conocemos, pero ya circulan por internet fotografías de lo que supuestamente son prototipos de desarrollo del nuevo modelo. Y lo que desaparecerá será el monovolumen de 7 plazas, el Serie 2 Grand Tourer. Mercedes, por el contrario, lleva con el Clase B desde el año 2005. Esta es la tercera generación que fue lanzada al mercado el año pasado, en 2018, está recién sacada del horno. Así que, por lo menos durante los próximos años, Mercedes sí que va a apostar por este segmento de los monovolumen. En cualquier caso, vamos a pasar a conocer las dos unidades que tenemos hoy aquí. Ambas tienen en común que su motor es de gasolina y tienen un cambio de marchas automático de tipo doble embrague y 7 relaciones. El BMW es un Serie 2 Active Tourer 218i, es decir, tiene un motor de 3 cilindros, 140 caballos y 1,5 litros de cilindrada. Su precio, esta versión con el cambio automático, es de aproximadamente unos 32.000 euros. El Mercedes-Benz, por su parte, es un Clase B 200, tiene un motor de 4 cilindros y 163 caballos y paradójicamente su cilindrada es inferior a la del BMW, tiene 1,3 litros. Esta versión, con este motor y cambio automático, está a la venta desde unos 38.000 euros aproximadamente. Es decir, que hay 6.000 euros de diferencia entre estos dos coches, que es bastante. El Mercedes es más caro. También es verdad que tiene un motor con un cilindro más, son 4 cilindros, y que tiene 23 caballos más, lo que en teoría le da una ventaja en cuanto a refinamiento de funcionamiento, sonoridad y prestaciones. Pero las cosas no son siempre lo que aparentan y eso os lo explicaremos más adelante en el vídeo, porque ahora nos vamos a centrar en el interior. Ambos modelos tienen 5 plazas. Si se desean 7 asientos, en el caso del BMW habría que optar por el ya mencionado Grand Tourer, que es 22 centímetros más largo que el Active Tourer. Y en el caso del Mercedes-Benz habría que pasar al segmento de los todoterreno tipo SUV y escoger el modelo llamado GLB, que llegará al mercado a finales de 2019. Bueno, pues una vez entrados en el BMW, lo primero que os tenemos que contar es que tenemos la impresión de que el acceso a las plazas traseras es un poco más confortable en este coche que en el Mercedes. El motivo es que la puerta, cuando se abre, deja un hueco un poquito más amplio para introducir tanto el cuerpo como los pies. Esto puede venir bien, como hemos podido comprobar, para, por ejemplo, colocar una sillita y poner a un niño y atarle en ella. La diferencia no es muy grande, pero sí que es apreciable. Sí. Y luego, en cuanto a espacio como tal para el cuerpo, según nuestras mediciones, la distancia que hay del respaldo delantero, la parte posterior del respaldo delantero al respaldo trasero, es prácticamente la misma entre el Mercedes y el BMW. Lo que ocurre es que aquí la banqueta es más corta, con lo cual da la impresión de que el hueco para las piernas es mayor. Efectivamente, el hueco que hay entre el borde de la banqueta y el respaldo delantero es mayor, pero porque la banqueta es más corta, pero la distancia como tal así es idéntica. Y luego también este coche tiene una ventaja con respecto al Mercedes, y es que puedes meter más cómodamente los pies por debajo de los asientos delanteros, porque la pieza de plástico que recubre el asiento delantero en su cara posterior llega abajo, pero no llega tan abajo como en el caso del Mercedes.
la altura, ahora estamos en el BMW, como os decimos, es un poquito más pequeña en este coche que en el Mercedes, pero aún así, yo mido 1,82 aproximadamente y Pablo es un poco más alto que yo, mide en torno a 1,85, si me estiro toco, pero vamos, habitualmente uno no va estirado del todo. Y yo incluso si me siento erguido, aún me quedan un par de centímetros hasta llegar al techo. Y O sea si voy en esta forma, que es la forma normal, pues no hay problema. Y en cuanto a anchura entre puertas, también es, como la longitud para las piernas es exactamente la misma. Y aquí de nuevo hay una diferencia en cuanto a la banqueta, y es que la banqueta del BMW es un poco más ancha, con lo cual al final entre tú y yo hay más distancia y da un poco la impresión de que el coche es más ancho, aunque en teoría entre puerta y puerta la distancia, bueno, en teoría no, lo hemos medido, la distancia es exactamente la misma. También cabe indicar que la forma que tiene esta banqueta trasera es tiene menos relieve en este coche que en el Mercedes y hace que la plaza central sea un poco más confortable, o sea que puede ser más apropiada para que alguien viaje aquí durante más rato Sí, en un viaje más o menos prolongado. Y luego así, este BMW tiene opciones que son típicamente asociadas a los monovolúmenes o los subs, que por ejemplo es la de desplazar la banqueta en sentido longitudinal, son 13 centímetros lo que se puede desplazar. Y luego también se puede cambiar la inclinación del respaldo tirando de una cinta que hay aquí. El Mercedes también puede tener estas funciones, lo que pasa que, bueno, ahora lo veremos, esa unidad no las lleva instaladas. Y luego tenemos aquí un reposabrazos central, ¿no?, con 2 posavasos. Y luego en el centro 2 salidas de aire y 2 tomas USB. Sí, nos gustan más las tomas de aire que tiene el Mercedes porque están dispuestas un poco más arriba y bueno, el aire sale más enfocado hacia los ocupantes y es más sencillo de gestionar. Vamos con el Mercedes. Bueno, pues lo primero que contamos, como en el coche anterior, es que el acceso efectivamente nos parece un poquito menos cómodo en este coche porque la puerta deja un poco menos de espacio. No es malo, pero sí que se nota, ¿no? Y luego lo que hemos dicho para el espacio para las piernas, esta distancia es la misma, es decir, es lo mismo, pero el hueco aparente que dan para las piernas es inferior porque ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora. La banqueta, perdón. La banqueta es más larga y queda más cerca del respaldo del asiento delantero. Y luego tenemos la pieza de plástico que cubre por detrás del asiento delantero, que llega más abajo y es más fácil darte con ella cuando metes los pies por debajo del asiento y es más incómodo. Puedes meter los pies por debajo del asiento, pero cuando te golpeas con la pierna con ello es un poco desagradable. Sobre la altura, como decíamos antes, en este coche es mejor. Ninguno de los dos llegamos a tocar con el techo. Incluso Pablo, que es más alto que yo, no da. Y nada, yo creo que aquí hasta una persona incluso un poco más alta que nosotros iría con suficiente confort. En anchura, bueno, pues la anchura entre puertas hemos dicho que es la misma. Lo que es diferente es la anchura de la banqueta, esta es más pequeña, es más estrecha, mejor dicho. Entonces se nota que vamos más cerca el uno del otro y también se nota, por lo menos por la forma del asiento, que estos, no sé, me aprietan más los muslos. Y yo, mi sensación es que voy más cómodo, aunque la banqueta sea más corta, voy más cómodo en el BMW que en este coche. Y, perdón, porque no sé si vas a decir algo, pero bueno, que en el Mercedes esta unidad no lo lleva, pero es posible hacer que la banqueta se deslice hacia adelante y hacia atrás, 14 centímetros, y también es posible hacer que el respaldo se recline. Y bueno, en cuanto a esto, reposabrazos central. Tiene también dos portabebidas. Lo que sí que opinamos del Mercedes es que la plaza central es menos aprovechable principalmente por 2 motivos. El primero es que como la banqueta tiene más relieve, esto es más duro, es más incómodo y además el túnel de transmisión también es más voluminoso. Sí que nos gusta más que la parte trasera de la consola central está mejor resuelta porque tiene una bandeja donde están los puertos USB, también tiene una pequeña repisa y además las salidas de aireación quedan un poquito más altas, o sea que son más fáciles de manejar. Maletero, ambos con apertura eléctrica. En el caso del BMW hay 468 litros de volumen. Y en el caso del Mercedes un poquito menos, 455. Pero bueno, como da la casualidad de que tenemos ambos 1 metro, vamos a medirlo directamente y así salimos de dudas de cuál es el más capaz. Muy bien. ¿Empezamos por anchura, por ejemplo? Eso es. Venga, anchura. BMW son 101 centímetros. El Mercedes son 105. 105, 4 menos. Vamos a ver profundidad en la parte menos profunda, en el lateral. A ver, aquí tengo 75 centímetros. Yo tengo exactamente lo mismo. 75 también. Yo tengo los asientos lo más atrás posible, que es la configuración menos favorable para el maletero, pero así son equiparables.
Lo medimos en el profundidad centro. en el centro, sí. 80 centímetros. Y aquí unos 79, un poquito menos. Vale, ¿y altura hasta la bandeja? Vale. Vamos a ver. Yo aquí tengo 46 centímetros. Y yo aquí tengo unos 43. O sea que tienes 3 centímetros menos que yo. Sí, pero creo que tengo una cosa que tú no tienes. Y es que si vuelvo a colocar, bueno, lo dejo así, la bandeja del piso la puedo poner a dos alturas. Ahora mismo está en la posición más alta, que queda a ras con el borde de carga, pero también la puedo colocar en una posición inferior, de esta forma. Y así gano unos centímetros para llegar hasta, sí, hasta unos 50 O centímetros. sea que ahora me superas por, hemos dicho 46 por 4, ¿no? Por 4 centímetros. Si quisiéramos llevar objetos altos, Sí, a lo mejor ahí cabe mejor. quizás este coche sería más adecuado. Bueno, aquí lo que se puede hacer es, tenemos un doble fondo, lo que pasa es que la bandeja no se puede colocar a diferentes alturas, es fija. Lo podríamos, no se puede quedar así, entonces no podemos utilizarlo como recurso para llevar objetos más altos. En este doble fondo caben, según BMW, el volumen son 70 litros, pero como decimos, es fijo, no se puede mover el piso. En ambos casos, los respaldos posteriores están divididos en 3 partes. Cada una de estas partes es abatible independientemente. En el BMW, la operación de abatir los respaldos se ejecuta desde el maletero, pulsando en unos botones que hay dispuestos a tal efecto en los laterales del espacio de carga. También se pueden abatir tirando de unas cintas de tela que hay en la zona donde se unen banqueta y respaldo, y que son las mismas cintas que se utilizan para regular la inclinación de los respaldos. En el Mercedes-Benz, al menos en nuestra unidad de prueba, solo hay una manera de abatir los respaldos, que consiste en presionar en un pulsador que hay en la parte superior de los mismos. En el Clase B es posible pedir que el asiento del acompañante también sea abatible, una opción que BMW no ofrece para el Serie 2 Active Tourer y que da al Mercedes-Benz una ventaja a la hora de transportar los objetos muy largos. La opción que sí está presente en el equipamiento opcional de ambos modelos es la de red de separación de carga. Este es un elemento de seguridad muy importante para evitar que los objetos que vayan sueltos no invadan la zona de los pasajeros en caso de frenada brusca o accidente. Nuestra unidad de prueba de BMW llevaba esta opción y, como se ve, la red se puede instalar tanto por detrás de la fila delantera como por detrás de la fila trasera. El interior del BMW se nota que tiene unos pocos más de años que el del Mercedes. ¿En qué se nota, por ejemplo? Pues que actualmente la moda es llenar todo de pantallas, cuanto más pantallas mejor, y en este sentido el BMW es un poco más comedido. Por ejemplo, la instrumentación es tradicional, con agujas, no hay posibilidad de pedir una instrumentación que sea una pantalla como la del Mercedes, pero realmente tampoco es necesaria porque esta se lee muy bien, da toda la información necesaria y cumple perfectamente su función. Esta unidad cuenta con la opción de Head-Up Display o sistema de proyección de información. En este caso tenemos el sistema barato, no puede tener el sistema caro, que ahora digo cuál es la diferencia. El sistema barato o menos costoso es porque en vez de proyectar la información en el parabrisas, como hace el Mercedes, la proyecta en esta lámina de plástico. ¿Qué es lo que se ve en esta lámina de plástico? Pues se ve la información con respecto a la velocidad que se lleva, y el sistema que lee las señales de tráfico y las indicaciones que nos da el navegador en caso de que lleguemos a un destino programado. Sistema multimedia. El sistema multimedia consta en este caso de una pantalla de 8,8 pulgadas, es la más grande disponible para el Serie 2 Active Tourer, y el sistema operativo no es el último de BMW, es el penúltimo, por así decirlo, no es el más avanzado, no es el que llevan actualmente la nueva generación del Serie 3 o del X5, pero la verdad es que se maneja muy bien, tanto táctilmente, pero sobre todo con el mando que hay entre los asientos, que es un mando rotatorio con mucha precisión y, como digo, de la manera en la que los menús están estructurados y organizados, es un sistema multimedia con el que rápidamente te haces a él. En cuanto a asientos, el asiento delantero me parece más confortable que el del Mercedes porque la banqueta es un poco más ancha, con lo cual te sientes un poco mejor arropado. En el Mercedes vas como con las piernas sobre los bordes, aquí vas más metido dentro del asiento. El mullido es firme, te arropa bien, o sea, es un asiento cómodo. Y la postura de conducción
es la habitual en monovolúmenes o también en los subs, en los que vas un poco más elevado con respecto al suelo y llevas las piernas un poco más flexionadas. Pero bueno, entre los ajustes del asiento y los ajustes del volante, que se puede regular tanto en profundidad como en altura, al final es relativamente sencillo. Es sencillo encontrar una postura de conducción cómoda y sentirse a gusto aquí dentro conduciendo. Bueno, ahora tiene el Mercedes y quizás lo que más lo hace destacar sobre el BMW es el aspecto general de este habitáculo, que es mucho más moderno y vistoso que en el otro coche. Aquí tenemos dos pantallas de 10,25 pulgadas, una es para la instrumentación y otra es para el sistema multimedia. La resolución es muy buena y apenas produce reflejos, aunque no tenga una visera para taparlas. La instrumentación es muy personalizable y el sistema multimedia es más avanzado que el del BMW. Tiene más funciones y funciona de forma más fluida, más rápida. Una función destacable es el reconocimiento de órdenes vocales, que quizás sea una de las mejores de la industria porque, bueno, se le pueden dar órdenes complejas y suele funcionar bien y no dar fallos. Bueno, esas son las cosas que nos gustan, pero hay otras que no nos gustan tanto. Siguiendo con el sistema multimedia, por ejemplo, pensamos que este mando táctil con el que se controla resulta menos eficaz para moverse entre los menús, que además están un poco peor organizados, es más complicado acceder a la información. Y además, a pesar del aspecto más vistoso de este habitáculo, pensamos que la calidad de los acabados y los ajustes es claramente inferior, porque hay muchos plásticos que tienen un aspecto y un tacto claramente más barato. Y por último voy a hablar de los asientos, que en este caso también nos han gustado un poco menos que los del BMW. Resulta curioso que aunque las banquetas son un poco más anchas, la zona central donde uno se sienta es más estrecha y al final los muslos descansan sobre los laterales. Esto hace que uno se sienta más incómodo y que la sujeción en las curvas, la sujeción lateral, sea inferior. También es un poco inferior la sujeción lateral en la zona de la espalda y hace que en general uno se sienta un poco menos arropado en estos asientos que en los del BMW, que son más cómodos. Bueno, Pablo, Venga, sube y ya, que yo creo que ya es nos hora vamos de- a conducir. de conducir, sí. Bien, entonces estamos de acuerdo porque parece evidente que el Mercedes es más cómodo de suspensión que el BMW. Sí. No mucho, pero sí que es suficiente para notarse. Pero a la hora de pasar sobre los baches, la suspensión, en general la estructura del Mercedes, se nota como más endeble, como que hay más crujidos, no es tan sólida y tan firme como la del BMW. Sí, el BMW se nota más robusto porque, como decía antes, las piezas del interior parecen mejor ensambladas. En el Mercedes hay crujidos que provienen de los pilares que son constantes. Cada vez que se pasa por un bache se escuchan. Sí, incluso muchas piezas simplemente por tocarlas ya Sí, se mueven y hacen de ruido. alguna manera está todo, las uniones entre las piezas no parecen tan sólidas como en el BMW y a la hora de pasar sobre los baches pues siempre se generan chirridos, se generan más chirridos en el Mercedes que en el BMW, perdón. Sí. Y la sensación es esa, es de que el Mercedes no tiene la calidad de construcción del BMW. De momento, nada. Y cancelar. Ya está. Y eso, que desconéctate. Ya está. Ya está. Y eso, que el BMW se nota, es un poco más firme de suspensión, pero también a la vez se nota más robusto. Más robusto, sí. Sí, de mejor calidad. Y vale, es cierto que es más cómodo el Mercedes, pero bueno, no todo el confort proviene de la suspensión, una parte importante sí, pero no todo. Hay otra parte importante a la hora de generar confort en un coche, que es el aislamiento acústico. Y yo creo que el Mercedes está peor resuelto, al menos en lo que es sonido proveniente del motor. Sí, el motor de esta versión al menos no nos ha gustado especialmente porque, bueno, el ruido que produce llega de forma notable al habitáculo, de forma constante además. Y las vibraciones también. Y no solo del motor no solo no nos ha gustado la parte del ruido, sino que tampoco nos parece muy satisfactorio su funcionamiento general. Sí, Especialmente en lo relativo al cambio de marchas. sí. Es curioso porque el conjunto motor y cambio del BMW es mejor y a priori, siendo un motor de 3 cilindros que siempre genera dudas en cuanto a vibraciones, ruido, al final resulta mejor que este de 4 cilindros. Es decir, que eso que decíamos al principio del vídeo en el que el Mercedes tenía una ventaja, luego en la práctica el conjunto motor y cambio del BMW es mejor y la caja de cambios es más inteligente en el sentido de que acierta mejor con la marcha que tiene que coger, no duda
cuando estás subiendo cuestas arriba, no dudes entre bajar o subir marchas, es más certero, es Sí. mejor. Sí, además en este Mercedes sufre de un problema que es recurrente en algunos coches con cambios de marcha de doble embrague, y es que las maniobras a baja velocidad, las típicas cuando se aparca o cuando se maniobra en un garaje, no son suaves, son bruscas porque Sí. el coche pega ciertos tirones. El BMW es más suave en ese tipo de maniobras. Sí. Y luego, bueno, este es un pelín más rápido acelerando, pero tampoco son los 23 caballos que... La diferencia no es la de 23 caballos, por lo menos la que esperábamos de 23 caballos de diferencia. Es un pelín más rápido, pero tampoco es una diferencia significativa. Por lo que hemos visto, por lo que hemos podido probar, Sí. son versiones muy equivalentes por prestaciones, Sí. y la diferencia es testimonial. No merece la pena decantarse por uno u otro porque las prestaciones de este puedan ser un poco mejores, porque apenas hay diferencia. En lo que es mejor el Mercedes, y de forma clara, es en el consumo. Y consume bastante menos este coche. Sí, nosotros en nuestro recorrido habitual, en este coche hemos medido un consumo de 6,1 litros a los 100 kilómetros. Sí. Y en el BMW fueron 7,3, creo recordar. Sí. Y en los distintos recorridos que hemos hecho, la diferencia siempre ha estado alrededor de 1,5 litros aproximadamente. 1,5 litros, incluso hasta Sí. 2 litros, dependiendo del uso. Que en ese sentido nos ha sorprendido bastante porque pensábamos que iban a estar más parejos, pero no, este coche, la verdad es que el Mercedes es bastante más eficiente que el BMW. Sí, además este Mercedes parece menos sensible al tipo de uso, al uso que se haga con el acelerador, que el BMW. Que Eso es curioso. Sí. El BMW tiene variaciones de consumo más grandes que Sí. este. En resumen, el BMW Serie 2 Active Tourer y el Mercedes-Benz Clase B son dos monovolúmenes de 5 plazas prácticamente idénticos por tamaño exterior y por amplitud de habitáculo y maletero. El equipamiento tecnológico del Mercedes-Benz es más moderno, lo cual es esperable en un coche que tiene 4 años menos de vida comercial, pero el BMW nos parece que transmite mayor sensación de calidad por materiales y ajustes del interior. En cuanto a conducción, el Mercedes-Benz tiene una suspensión más cómoda, pero al pasar sobre los baches es un coche que no transmite la misma sensación de robustez que el BMW. Parece un coche peor ensamblado. Y eso hace que el BMW, a pesar de no suavizar tan bien los baches, se conduzca con mayor complacencia. El motor del BMW tiene 3 cilindros y es más silencioso que el de 4 cilindros del Mercedes-Benz. Por prestaciones, estas dos versiones están muy parejas, siendo el Mercedes-Benz un pelín más rápido acelerando, pero la diferencia más grande se da en el consumo de carburante, que es más bajo y de forma evidente en el Mercedes-Benz. Si el consumo de carburante es un factor determinante, aconsejamos elegir el Mercedes-Benz. En todo lo demás, el BMW nos parece una alternativa mejor.